Bueno, a estas alturas ya está claro que lo que Estados Unidos está haciendo, Estados Unidos y sus aliados occidentales, es una operación psicológica. Rusia ya ha denunciado el chantaje nuclear de Occidente e Irán ha identificado la ubicación de los centros nucleares israelíes. Esto ha sido declarado hoy mismo. El país persa ha dejado claro que tiene a tiro los centros nucleares israelíes. Sin embargo, también se han apresurado en afirmar que los centros iraníes están bien protegidos con sistemas modernos. Es decir, esto es un auténtico golpe bajo dentro de esta operación psicológica, según la cual Irán fracasó, los sistemas israelíes son estupendos porque derribaron el 99% de los misiles iraníes, etcétera, etcétera. También se ha dicho que los iraníes han utilizado misiles viejos o próximos a caducar, próximos a alcanzar la fecha límite de viabilidad. Es decir, que Irán tiene defensas aéreas muy buenas que Israel no tiene. Defensas aéreas que pueden proteger sus arsenales, mientras que los arsenales israelíes no estarían a salvo. La Guardia Revolucionaria iraní ha añadido también que si Israel continúa amenazando, se plantearán fabricar bombas atómicas. Es decir, han subido todavía más la apuesta en esta guerra psicológica y han dejado muy claro que no están dispuestos a ceder. Esto es algo totalmente nuevo y significativo, tal y como dijimos. Irán es ahora claramente la fuerza dominante en Oriente Medio. En Estados Unidos, por su parte, tratan de desvincular a la Casa Blanca de la crisis israelo-iraní, y esto lo hacen obviamente debido a este nuevo problema. Resulta que Irán es mucho más potente de lo que pensaban ellos mismos, y ahora hay que soltar lastre, como ya habíamos dicho. Es decir, cuando todo estalle, y ciertamente ya está estallando, la culpa debe llevarla a otro, no la Casa Blanca. Esto no debe llevar a pensar que el imperio no esté interesado en el recrudecimiento del conflicto. En realidad sí lo está interesado en todo lo que pueda servir a ese plan del que ya hemos hablado varias veces de dominio de la isla del mundo. Todo lo que sirva para debilitar a Rusia y a China interesa al imperio. Pero eso sí, solo en la medida en la que pueda permanecer al margen de las consecuencias. Y esto, si lo piensan, encaja en la propaganda occidental, como por ejemplo en la viñeta del Daily Telegraph, según la cual son Rusia, Irán y China quienes prenden fuego al mundo de manera coordinada. Es decir, resulta que todo esto lo empezó Rusia, China e Irán. Primero empezó Rusia con el asunto ucraniano, ahora toma el relevo Irán con el asunto israelí y por último será China, suponemos que en Taiwán. Qué curioso que los objetivos coinciden exactamente con aquellos que interesan, no, que de hecho son imprescindibles para el imperio para poder continuar con su estilo de vida, para poder continuar con su hegemonía, con su dominio sobre el mundo y su extorsión. Qué casualidad que son justo los puntos que Estados Unidos en concreto y todos los aliados occidentales en general llevan trabajando desde hace décadas. No olvidemos que el asunto ucraniano no viene de ayer, sino que ya estaban posicionando sus agentes nada más producirse el colapso de la Unión Soviética. En cuanto a Irán, ¿qué decir? Ya nadie recuerda la guerra entre Irak e Irán, que fue totalmente provocada, de hecho, y alimentada por Estados Unidos y sus aliados. En cuanto a Taiwán, ¿qué decir? Aquellos que tengan algún bagaje histórico sobre el Extremo Oriente sabrán que fue en Taiwán donde, con apoyo occidental, se refugió Chiang Kai-shek, el líder rival de Mao Zedong durante la guerra civil que asoló China durante décadas. Siempre los mismos actores, siempre en la misma función, el dominio de la isla del mundo, una y otra vez. No olvidemos tampoco que Pakistán respaldó, de hecho el propio ministro de Defensa pakistaní respaldó el ataque iraní. Esto es muy interesante, recordarán como dijimos aquí que era muy extraño lo que estaba pasando en Baluchistán, cómo se habían producido un ataque de Irán en territorio pakistaní para después producirse otro pakistaní en territorio iraní, pero siempre con el objetivo de atacar a los separatistas baluchistaníes que, oh casualidad, están apoyados por Estados Unidos. Recuerden que hubo también allí un atentado por parte de los baluchistaníes que se saldó con varios muertos entre los iraníes. Todo esto fue ocurriendo mientras se iba fraguando todo el asunto israelo-iraní que ahora mismo está en boca de todos. Pakistán está tomando partido esta vez por el bando iraní, chino y ruso.
Y esto nos lleva a la tesis de dos bloques en coexistencia. Se supone que todo esto no va a pasar nada, no va a ir a mayores, puesto que se va a quedar todo en dos bloques, cada cual va a consistir en su lado del muro, y básicamente sería una Guerra Fría 2.0 o algo así por el estilo. No creemos que eso sea así, por razones de análisis. Análisis es lo que hacemos aquí, ya lo saben, y análisis, por desgracia, es lo que falta en el mundo. Hay muchísima información, más información que nunca, pero hay menos análisis que nunca. Esto no es casual, es muy interesado. Hay muchos intereses en que esto sea así. Pero cabe recordar que en Irán la visión de Putin y de Rusia tiene tintes proféticos. No es la primera vez que escuchamos a líderes destacados en Irán diciendo que Putin está cumplimentando ciertas cuestiones de orden trascendente, que lo que está ocurriendo en el mundo no es cualquier cosa, no son hechos puntuales y no es una reedición de la Guerra Fría, sino que tendría que ver con la cuestión escatológica. La escatología en el Islam juega un papel enorme y en Hezbollah ya hemos escuchado a Nasrallah en varias ocasiones referirse a Estados Unidos como el Gran Satán. Cabría también recordar la doctrina islámica, doctrina tradicional islámica, del Dajjal, el gran engañador que en algún momento llegaría al mundo para engañar a los pueblos, enfrentarlos entre sí, con el objetivo de dominar el mundo por razones puramente mundanas, es decir, por razones de inmanencia, razones de intereses mundanos. No nos suena a nada eso, ¿verdad? En China, a pesar de la etapa comunista, con todo lo relativo a la revolución cultural y todos estos asuntos, con el pasar de los años se han ido cada vez más y más hacia un punto de vista cada vez más tradicional. El asunto es complejo y en China hay tendencias tradicionalistas que, de hecho, tratan de pintar al gobierno comunista como una especie de cliché utilitarista, maquinal, solo preocupado por las cuestiones mundanas, etcétera, etcétera. Pero hay muchos indicios y más que indicios que nos hacen pensemos de hecho en las declaraciones de los diplomáticos chinos o en la postura china con respecto a todo este conflicto que se está desatando, que no es esa la intención de los líderes chinos. La situación china es delicada, puesto que tuvieron que llevar a cabo una transformación interna que les permitiera deshacerse del yugo occidental, y aún están en ello. Pero la realidad de las cosas es que los chinos, en caso de haber querido jugar al juego occidental, aunque fuera al juego de una Segunda Guerra Fría, lo tendrían mucho más fácil que lo que están haciendo. Lo mismo pasaría con Rusia en realidad. Cuánto más fácil sería para Putin y todos los líderes rusos adecuarse al plan del infame Foro Económico, del cual no se puede decir mucho más porque si no ya daría problemas el vídeo, pero que ustedes ya saben quiénes son los personajes, ya saben cuáles son las intenciones y cuánto más fácil para China, para Irán, para Rusia sería todo si hicieran caso de estas directrices. Si no lo hacen es porque tienen otro plan y ese otro plan solo puede ser tradicional, obviamente. Hay también muchas profecías en torno a Rusia y el apocalipsis. La escatología vinculada a Rusia es clara. Pensemos por un momento en Fátima, la cuestión de cómo desde allí, desde el año 1917, se desata toda la cuestión roja, toda la cuestión comunista, cómo eso jugó un papel profundo dentro del país eslavo, como por un lado estaba la ideología comunista de orden internacionalista representada por Trotsky, y cómo después se fue derivando hacia un tipo de orden más patriótico, representada por Stalin primero, y que ahora parece coger el relevo republicano, no ya comunista, sino republicano liberal, con Putin. Las cosas son más complicadas de lo que parece, pero está claro que Rusia tiene un papel de primer orden en la cuestión escatológica cristiana. Finalizamos hablando de que, según Stoltenberg, la figura visible de la OTAN, Ucrania debe proveer soldados y los aliados de la OTAN deben proveer fondos. Y nosotros preguntamos, ¿y quién va a proveer la munición y el equipamiento militar que está siendo destruido de manera espectacularmente rápida por los rusos? Los rusos ya han entrado en Ocheretino y están cada vez más asediando Chasiv Yar, mientras en Occidente castañetean los dientes pensando en lo que es, ya más que obvio,
un descalabro del frente ucraniano y una eventual caída del país dirigido por Zelensky. No insistiremos más, hay demasiada información, cada día es un aluvión increíble de información. Por desgracia, lo que ya no hay tanto son análisis. El análisis es extremadamente importante porque solo con información lo único que hace es que uno se aturde, acaba entrando en una especie de sensación de hartazgo, de saturación y ya no quiere ni saber lo que pasa en el mundo. Sin embargo, lo que pasa en el mundo es extremadamente grave y hay que tener mucho cuidado, hay que analizar y presentar batalla intelectual, amigos. No se dejen llevar por las tendencias y digan las cosas como son. Se está empujando al mundo a la guerra porque el orden occidental solo concibe un mundo de dominio exclusivo suyo, de dominio unipolar, como ellos dicen, con sus reglas, con sus valores, y esto es sencillamente inaceptable para cualquier persona que aún pretenda mantenerse humano en el auténtico sentido de esa palabra. Lo dejamos ahí, como decimos siempre, muchas gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo.